En la Ley Federal del Trabajo se mencionan todas las prestaciones obligatorias y beneficios que las empresas están obligadas a brindarte por el simple hecho de que estás trabajando para ellos. Las principales prestaciones que por ley las empresas te deben de ofrecer son las siguientes. Día de descanso. Todo trabajador tiene derecho a descansar un día a la semana. La seguridad social. Toda persona debe ser incorporado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Con este derecho se garantiza que el trabajador reciba asistencia médica gratuita. Otras prestaciones de este tipo son la licencia de maternidad, antes y después del parto, los periodos de lactancia e Infonavit. Esta prestación es una obligación constitucional en la cual los jefes aportan el 5% del salario de los trabajadores y laboran en la cuenta individual de vivienda de estos. Sirve para dar crédito hipotecario, remodelar su vivienda actual, construir en un terreno o liquidar un crédito bancario que se haya tramitado para una propiedad. El aguinaldo. Es la cantidad de dinero otorgada por las empresas del sector público o privado para afrontar los gastos de fin de año, antes del 20 de diciembre, y deberás de tener en cuenta que este pago es de carácter obligatorio y es equivalente a 15 días de salario mínimo que corresponde en un año laborado. Vacaciones. Después de que cumplas un año en la empresa tienes derecho a sus respectivos días de descanso con goce de sueldo. El empleado puede dividir sus vacaciones durante el año que le corresponda, pero no son acumulables, indicado en el artículo 76 de la LFT. Otro punto que trata la Ley Federal del Trabajo es acerca de las jornadas laborales. Estas son el periodo en el que el trabajador se encuentra a disposición del jefe o del cliente para prestar su servicio. Las horas de trabajo máximas son las siguientes: jornada diurna entre las 6 a.m. y las 8 p.m., jornada nocturna entre las 8 p.m. a las 6 a.m., jornada mixta. Este es un horario entre matutino y nocturno. Los trabajadores de 16 años no podrán trabajar tiempo extra ni podrán trabajar después de las 22 horas. La jornada extra no debe rebasar 3 horas diarias y este caso no debe de repetirse más de 3 veces a la semana, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. Las primeras 9 horas extras laboradas se pagan al doble. Si se excede dicho límite se deberá pagar el 200% del salario ordinario. En otras palabras, se deberá pagar el triple que le puede pagar al empleado en dado caso de que trabaje más de la cuenta. Los trabajadores de 16 años no podrán trabajar tiempo extra ni podrán trabajar después de las 22 horas. La jornada extra no debe rebasar 3 horas diarias y este caso no debe de repetirse más de 3 veces a la semana, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. Las primeras 9 horas extras laboradas se pagan al doble. Si se excede dicho límite se deberá pagar el 200% del salario ordinario. En otras palabras, se deberá pagar el triple que le puede pagar al empleado en dado caso de que trabaje más de la cuenta. Los trabajadores de 16. Existen diferentes modelos para clasificar al salario. No existe una forma única de pago, incluso cada empresa tiene su política salarial, por los diversos factores que se deben considerar. Salario, por unidad de obra, se paga de acuerdo a la cantidad del trabajo ejercido, es independiente del tiempo invertido en la ejecución del mismo salario. Por unidad de tiempo, este tipo de salario se establece en relación a la duración de la prestación del servicio, por ejemplo, por día, por quincena, mes o año. Salario mixto es una combinación de los salarios por unidad de tiempo y el unidad de obra. Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. La Constitución nos dice que se debe de repartir las utilidades de cada una de las transacciones de las empresas. Esto nos remite a lo que es la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 117, que nos dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. Esto nos remite a lo que es la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 117, que nos dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. Las empresas que no están obligadas a pagar las utilidades son aquellas que sean de extracción, minería y petróleo, o aquellas a lo mejor que sean sin fines de lucro, porque es lógico, si son empresas o son asociaciones sin ánimo de lucro, pues no deberían tener utilidades, y al no tener utilidades pues no existe como tal una base para poder brindar lo que es el PTU. También, el IMSS e instituciones públicas descentralizadas. Empresas que estén haciendo productos nuevos.
Aquellas empresas que van a tener un capital menor al marcado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Algunas consideraciones para el reparto de utilidades. Debemos entender que cuando se da el reparto de utilidades, es en base a cada uno de los días que se trabajaron del ejercicio fiscal que terminó. Por ejemplo, periodos antes, durante y después del embarazo, si se consideran como incapacidades para el reparto de utilidades. Del mismo modo, si existe riesgo de trabajo y exclusivamente del trabajo, si van a considerarse para el reparto de utilidades. Si tú, por ejemplo, faltaste antes de que dieras a luz porque vas a tener incapacidad por maternidad, esos días que faltaste, sí van a poder considerarse para el reparto de utilidades. 5.10 La prescripción en materia laboral. La prescripción existe en cualquier sistema de leyes, su importancia es fundamental para que exista la certeza jurídica por parte de los ciudadanos, es una fecha de caducidad, así como en la comida, es el tiempo que marca la ley para que como trabajador se pueda ejercitar alguna acción en la Junta de Conciliación. El contrato colectivo es aquel que se debe de firmar antes de empezar a trabajar en una empresa, en donde se estipulan los lineamientos a seguir por parte del trabajador y el patrón. Su objetivo es otorgar la seguridad laboral de los trabajadores teniendo un sindicato como mediador entre la relación obrero-patronal. A partir de esto garantizar los intereses económicos, profesionales y sociales de las personas inscritas dentro de la organización. Unas de sus características son que puede abarcar toda una empresa o solo una área específica de esta. Diferencias entre el contrato colectivo y contrato ley. El contrato colectivo puede ser por tiempo indeterminado o por obra determinada. En cambio, el contrato ley es por tiempo determinado no mayor a 2 años. El contrato colectivo se solicita al patrón, el contrato ley se solicita ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o ante el gobernador o jefe de la Ciudad de México. El contrato colectivo se deposita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y el contrato ley se publica en el Diario Oficial de la Federación. El contrato ley es un contrato de industria y el contrato colectivo es un contrato de empresa. Así como hay diferencias, también hay similitudes, por ejemplo, que ambos son convenios, los dos deberán celebrarse por escrito, pueden terminar por mutuo consentimiento y los dos serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo, por cuota diaria y cada 2 años para las condiciones generales de trabajo. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores o patrones constituidos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Tanto los trabajadores como patrones tienen derecho de construir sindicatos sin necesidad de autorización previa, pero a nadie se le puede obligar a formar parte de él. Los sindicatos de trabajo pueden ser gremiales. Los armados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. De empresa. Trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Industriales. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en 2 o más empresas de la misma industria. Nacionales de industria. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en 2 o más empresas de la misma industria, instaladas en 2 o más entidades federativas. Oficios varios. Los armados por trabajadores de diversas profesiones, estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el municipio en el que trate, el número de trabajadores sea menor a 20. La huelga es la suspensión de trabajo temporal llevada a cabo por una coalición de trabajadores, tomando en consideración que los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o a varios de sus establecimientos, pero debe limitarse al mero acto de la suspensión de trabajo, de acuerdo con el principio de libertad sindical. Corresponde a los trabajadores determinar cuáles son los fines que pretenden alcanzar con la proclamación y en su momento el estrellamiento de la huelga, de esta suerte con el sentido y oportunidad de los intereses profesionales que persigan los huelguistas. Estos son quienes deciden cómo realizar sus estrategias reivindicatorias y en qué forma hacer valer sus pretensiones jurídicas frente a quien consideran violentan sus derechos. .15 Autoridades laborales y su competencia. Las
principales autoridades en materia laboral son mencionadas en el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, que contiene 10 fracciones. La fracción número 1, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Cabe destacarla como la más importante de todas, es una entidad, una institución y el gobierno federal que tiene como función, como misión principal monitorear todas las condiciones, las prestaciones básicas, el cumplimiento de obligaciones y garantías para que se respete el principio de igualdad en las relaciones obrero-patronales. En segundo lugar, vemos mencionadas en conjunto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto a la Secretaría de Educación Pública. En este caso, estas dos secretarías también de carácter federal desarrollan una labor conjunta auxiliar con la Secretaría del Trabajo. En la fracción 3, a las autoridades de las entidades federativas, lo podemos sintetizar en la figura de las secretarías del trabajo de cada uno de los estados. En la fracción cuarta, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, es muy importante ya que es la institución con la que tienen que acudir los trabajadores en la situación de que tengan alguna problemática de tipo laboral con sus patrones. En el punto 5 se menciona al Servicio Nacional de Empleo, que es precisamente la institución que media, que conecta a las empresas que buscan personal. En la fracción 6 a la Inspección del Trabajo. Inspectores desarrollan su labor sobre todo de forma camuflada acudiendo a los centros de labor para verificar que se esté cumpliendo efectivamente con las condiciones de trabajo adecuadas. Sección séptima de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Tiene la función de regular anualmente o antes si es necesario para establecer cuál es la cantidad adecuada en la que tiene que darse el aumento del salario mínimo. Fracción 8. Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. Encargada precisamente de monitorear que las empresas obligadas cumplan con su obligación de entregar este reparto a sus trabajadores. La fracción 9, al decir que se deroga, quiere indicar que ya se eliminó a que ya no aplica en la actualidad. Fracción 10 nos menciona a Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En este caso se menciona federal ya que es la institución a la que deberán acudir aquellos trabajadores o patrones que tengan algún conflicto de intereses en materia laboral, siendo el caso de que dicha empresa pertenezca a algún ramo o sector de la industria que sea considerado de tipo federal. Estas que se enumeran se mencionan precisamente en una parte del artículo 123 apartado A. Por último tenemos a la autoridad más importante en materia laboral, ya que es la más cercana a los trabajadores, es a la que se tienen que dirigir de forma directa al presentárseles una problemática o un conflicto en materia laboral para demandar a los patrones o viceversa. En este caso es ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde se tendrán que exponer las problemáticas para ser atendidas en un juicio, apoyados por un árbitro conciliador. Conclusiones. Todo contrato de trabajo celebrado de manera formal, verbal o de cualquier otra índole, siempre y cuando se demuestre la relación laboral entre el patrón y el trabajador, crea derechos y obligaciones para las partes que intervienen. Estos derechos y obligaciones se encuentran consignados en la Ley Federal del Trabajo. Para el desarrollo armónico de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, es necesario que tanto trabajadores como patrones conozcan las obligaciones que tienen en el desempeño diario de su trabajo. Al igual que el patrón, el trabajador debe cumplir de la misma forma diversas obligaciones para que haya una armoniosa relación laboral entre las dos partes como lo establece la ley. Una vez que se acepte un contrato de trabajo de forma dependiente, el empleado deberá reconocer que su trabajo estará bajo el mando del patrón. Es necesario que siempre cumpla con sus instrucciones y todo lo que esté sujeto a lo que previamente se haya acordado en el contrato de trabajo, aunque sea de forma verbal o escrita. Es importante que el trabajador cumpla con sus horarios, realice las actividades correspondientes y su actitud sea diligente, leal y respetuosa.